Muchas gracias, Paloma. Ay, bueno, no saben lo mal que lo estoy pasando. Llevo aquí 2 días y cuando Paloma me invitó me hizo mucha ilusión y me dijo, ¿qué puedes contar tú? Y pues venga, tal, sí, un título, venga, sí, esto. Y yo venía a contar una historia de eso que dice Paloma, de todas estas cosas, del grupo de investigación, de los proyectos europeos, de la unidad de la Comisión Europea que han formado para investigar en creatividad y un montón de cosas así. Y tenía preparada una presentación aquí muy formal, con estas cosas que vienen en el título que tienen en el programa. Y ya ayer, con la presentación de Olga, ya empecé a temblar, que no estuvo aquí bailando y cantando, y bueno, Dios mío. Y me pasé la noche pensando coreografías, a ver, ¿qué podemos hacer? No, pues esto va a ser muy complicado, se van a caer. No. Y esta mañana con la de Ricardo ya también, el Kahoot y lo de cambiarse de sitio, Dios mío, ya temblaba. Pero entonces, de hecho, luego, cuando Paloma me pidió el título, puse pensando en una cosa que iba a contar. Luego Paloma, hace una semana, me mandó el resumen del programa, me explicaba un poco quién iba a venir y de qué iban a hablar, y me decía, hombre, intenta que lo que vayas a contar pues tenga un poco que ver con esto. Y tal. Y, uy, bueno, venga. Y entonces me remangué y el título ya estaba puesto, pero yo digo, bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Yo creo que ahora lo que tengo que contar no es eso, sino esto. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la creatividad? Y ya venía con aquí mi presentación, hecha todas mis diapositivas muy bonitas, contando estas cosas. Pero después de lo de ayer y lo de esta mañana ya he llegado a la conclusión de que la historia que tengo que contar es otra distinta. Y se la voy a contar porque en realidad todo esto surge de que yo de pequeñito era un niño muy curioso. Era un niño muy curioso y me interesaba mucho todo y desmontaba todos los juguetes para saber cómo funcionaban y luego los volvía a montar. Y luego llegó un momento, en esto, como decía Olga el otro día, ¿no? Que en un momento dicen, oye, no, tienes que elegir asignaturas. Esto es, creo que era segundo de BUP entonces, ¿no? Tienes usted que elegir asignaturas. Y yo decía, yo quiero hacer poesía, yo quiero hacer latín y física, era lo que yo quería hacer. Pero no se puede. No, pues o haces ciencias o haces letras. Y entonces yo, como a mí lo que me gustaba era desmontar las cosas para saber cómo funcionaban y eso, pues venga, yo creo que la física me va a servir más. Y entonces me hice físico, y yo estudié ciencias físicas porque me interesaba mucho aprender cómo funciona el mundo, entender el mundo y todas estas cosas. Pero entonces, también trabajando en eso, descubrí que lo que a mí en realidad me interesaba eran 2 cosas distintas. Una, no solo entender cómo funciona el mundo, sino contárselo a la gente. Entender cómo funciona el mundo para explicárselo a la gente. Si no se lo puede explicar a alguien, mira, es que he descubierto que al quitar la pila esto se enganchaba para quitar. No me satisfacía igual. Y luego, que no me bastaba con desmontar el juguete, tenía que desmontarlo y volverlo a montar y que funcionara. Y entonces, de hecho, por eso dejé un poco atrás la física, porque la física es muy teórica y funciona muy bien para extender el mundo, pero no se puede hacerlo funcionar después de la misma manera. Entonces me pasé a la informática, que sí que consiste en hacer programitas que luego hacen las cosas y tú los ves funcionar. Y la clave de todo esto, yo lo entendí mucho después. Esto que les pongo aquí es la última pizarra que dejó escrita Richard Feynman. Richard Feynman fue un físico muy importante que trabajó en mecánica cuántica, hizo unos descubrimientos muy importantes. Y él dejó escrito esa frase de arriba, bueno, hay alguna más, pero a mí la que me interesa es esta. Lo que no puedo crear es que no lo he entendido todavía. Y eso es lo que me pasa a mí. Y entonces, con esta idea, yo, con el paso del tiempo y cuando ya por fin empecé a tener una cierta estabilidad en el mundo de la universidad y podía por fin elegir lo que quería investigar, pues me di cuenta de que el juguete que más me interesaba desmontar, de todos los juguetes que me habían hecho feliz durante mi infancia, era precisamente la literatura.
Y entonces me puse a intentar entender cómo funcionaba la literatura y cómo la literatura, había toda una serie de piezas que se combinaban y aquello generaba todas estas cosas que luego disfrutamos tanto. Y eso es un poco, eso ha sido lo que me ha traído hasta aquí. Y bueno, pues les voy a contar esa otra historia en vez de la que traía, pero las transparencias van a ser las mismas, así que vamos a ver cómo lo conseguimos. Esto era el resumen que yo traía y mi idea, aquí lo tienen muy ordenadito. Lo primero, yo llevo 20 años haciendo esto y ya hay preguntas que, como sé que luego van a aparecer, prefiero contestarlas al principio para que ya luego podamos seguir hablando más tranquilamente. Entonces quiero hacer dos aclaraciones. Una sobre lo que es inteligencia artificial y lo que no, desde el punto de vista de la gente que trabajamos en inteligencia artificial. Y otra, lo que hemos aprendido como ingenieros intentando desmontar la creatividad para poderla montar otra vez. Luego les voy a poner 3 ejemplos de cosas que hemos hecho que funcionan. Estos son mis juguetes. Y luego en las conclusiones pues hablaré un poco sobre una proyección a futuro y estas cosas que creo que cómo puede afectar al futuro de la vida cotidiana de la gente y en concreto de la creatividad. Entonces, inteligencia artificial. Está ahora muy de moda, todo el mundo habla y demás. Y lo que la gente no se da cuenta es que la inteligencia artificial existe en 2 universos totalmente distintos. Hay una inteligencia artificial que es una disciplina académica de gente que trabaja, publica y hace trabajo refutable, evaluable y demás. Y hay otra que es unos señores igualmente valiosos, pero que lo que hacen es ciencia ficción. O sea, hacen películas, hacen historias de robots y que conquistan el mundo y esas cosas. Y no es lo mismo, pero se confunde mucho. Entonces, inteligencia artificial de verdad, ¿vale? Según el diccionario de la Real Academia Española. Programas informáticos, que hacen operaciones, hacen unas operaciones concretas, que son comparables a las que realiza la mente humana, ¿vale? Son pequeñas piezas que hay que elegir qué operación de la que hace la mente humana se quiere replicar, ¿vale? Esto es lo que hacemos nosotros. Y luego está esta otra idea, que vemos tanto en televisión y en el cine, el robot que se enamora de la chica, o la chica robot que se enamora del chico, el robot que quiere conquistar el mundo, todo eso los llaman inteligencias artificiales, pero eso no es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y de hecho, no solo no es lo que hacemos nosotros porque nosotros seamos unos raros, es que no lo está haciendo nadie, por una razón muy evidente que todos entenderán enseguida. Cuando identificamos una función concreta que se puede replicar y va a dar dinero, entonces todo el mundo invierte mucho dinero y se desarrolla, como la traducción automática de Google. Pero esto otro no da dinero a nadie tiene ningún interés en esto y cuesta muchísimo más dinero que lo otro. Pues nadie lo va a pagar. De momento. Siempre salen las películas de que hay un millonario loco que va a gastarse toda su fortuna en hacer esto, pero de momento no lo hay. Entonces, sabiendo qué es esto, un poquito más de detalle. A mí me gusta poner el ejemplo, y además creo que después de lo que ha contado José Antonio, a lo mejor también nos resulta, nos da una visión un poco más lúcida de todo esto. Operaciones comparables a las que hacen las personas. Por ejemplo, esto es una máquina que hace operaciones que antes hacían las personas. Es verdad que hay muchísima gente que antes trabajaba lavando ropa en el río y que ahora ya no puede trabajar lavando ropa en el río. Pero eso no quiere decir ni que esa gente quiera volver a lavar ropa en el río, ni que haya muchísima gente ahora que preferiría que no haya lavadoras para que poder ganarse la vida lavando ropa en el río. Eso es importante.
Pero también esto tampoco quiere decir que ahora llegamos a casa como piensan mis niños, por ejemplo, que llegan a casa y hacen así con la ropa y aparece doblada en el armario. Pero esto no es así y lo sabemos. La máquina existe, la máquina lava la ropa, pero hay que separar el blanco del color, hay que meterlo allí, hay que poner el jabón, hay que dar el botón, hay que tenderlo, hay que plancharlo, hay que doblarlo, hay que ponerlo en el armario. Entonces, no estamos hablando de vamos a quitarle el trabajo a nadie, no. Lo que vamos a hacer es al señor que antes... además de todo esto, luego entre medias pasaba 6 horas metido en el río frotando, pues ahora lo puede meter en una máquina, dar un botón y irse a tomar un café mientras tanto, o doblar la ropa de la lavadora anterior, ¿vale? Estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, en este caso, en mi caso, el niño que desmontaba los juguetes, el juguete que queremos desmontar es una cosa muchísimo más compleja todavía. Y sabemos que es muy compleja. Y no es, sí, escribir poesía, venga, una máquina que lo haga, y doy un botón y sale. No. El escribir, el trabajo del creador literario, es una cosa complejísima que hace referencia a un montón de recuerdos, de emociones, de habilidades, de todo. Pero lo que vamos a hacer es, pues igual que se hizo con la cosa de lavar la ropa, identificar cuáles son los procesos de aquí que a lo mejor se pueden automatizar. Y que si automatizamos, entonces al señor que quiere hacer esto se puede dedicar a todo lo demás y cuando llega el momento de hacer esta parte de aquí, lo pone en la maquinita y la maquinita le da cosas. Y de hecho, pues lo que contaba antes José Antonio, precisamente puede haber... algunos de estos procesos, de estos automatismos que mandamos el mensaje y esperamos y que nos da un montón de cosas y luego hay que aplicar la función de evaluación, que a lo mejor se pueden cubrir de esta manera. Entonces, bueno, un inciso nada más, que yo creo que esto ya se me ha quedado un poco pequeño, pero la idea con la que yo venía al principio era hablar un poco de cómo... parece que la creatividad es de las personas y de las máquinas no se la podemos dejar a las máquinas y, sin embargo, la creatividad es una cosa que generalmente, la creatividad es tan importante y tan maravillosa y tan mágica, es una cosa que casi todos nosotros tenemos delegada en gente como García Márquez, ¿no? García Márquez está allí en su torre de marfil y nosotros lo que hacemos es esto, nosotros leemos, ¿no? Y si se lo delegamos a estos señores que tienen tanto talento y que son tan especiales, ¿por qué no lo podemos delegar a las máquinas si las máquinas lo hacen, ¿no? Otra cosa es que se pueda o no se pueda, que luego discutiremos, pero la reticencia que tiene la gente normalmente a esto es muy nuestro, no lo podemos delegar, si ya lo tenemos delegado todos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, en los grandes genios. Bueno, ¿y por qué delegarlo? Pues otra pregunta distinta. ¿Es que lo van a hacer mucho mejor los genios? Pues algunas cosas sí. Yo soy el primero en reconocer que Lorca es un grandísimo poeta y que no creo nunca que haya ninguna máquina que vaya a hacer una poesía comparable. Pero ¿cuántos de ustedes son capaces de leer la letra de Lorca así directamente? Porque hay veces que cuando lo hace la máquina nos llega un poco mejor. Entonces lo que queremos es encontrar ese equilibrio, encontrar cuáles son las partes que sí que queremos que hagan los poetas y cuáles son las cosas que si las hace la máquina a lo mejor nos ayuda un poquito. Bueno, esa era mi primera aclaración. Y ahora hablando de creatividad. La creatividad es una cosa mágica, misteriosa, como decía José Antonio, que todos admiramos mucho y todos nos hemos criado mirando mucho y que ahora está muy de moda. Pero, en general, como ingeniero y como niño, si uno quiere desmontar el juguete, es muy importante saber qué es lo que tiene que hacer el juguete, porque si no, luego no vas a poder volver a montar nunca, ¿no? Y la creatividad en ese sentido no es trivial, saber cómo lo hacen, ¿no? Entonces yo, que me gusta un poco buscar las referencias,
busqué en el Oxford English Dictionary, en el diccionario de autoridades no venía, que en el Oxford English Dictionary sí que viene, y viene documentado las primeras menciones de la palabra históricamente. Entonces, los romanos no hablaban de creatividad, los griegos no hablaban de creatividad, hablaban de las musas y estas cosas, pero la creatividad es un concepto muy moderno. En China, en las culturas orientales, no hay concepto de creatividad. Es un concepto muy nuestro y muy atado al cristianismo. Las primeras menciones de creatividad, aquí en 1659, son referencias a la capacidad de Dios de crear el mundo. Y de hecho, y son en textos de teología, y de hecho, durante una época muy grande de la historia de Occidente, se consideraba que solo Dios era capaz de crear y el hombre solo podía copiar la obra de Dios. Y de hecho, a los hombres que se atrevían a decir que eran capaces de crear, se les quemaba en la hoguera. Y luego hay un momento en que este concepto salta a la filosofía y empieza a hablarse de creatividad en un contexto también muy filosófico. Whitehead, en 1926, ya estamos. Y hasta el 59 no empieza a utilizarse la creatividad en el sentido este que la usamos nosotros ahora. Es decir, es un concepto muy abstracto, muy específico, y por tanto eso a nosotros como ingenieros nos hace sospechar mucho. Esto igual es un poquito más complicado así de lo que parece de entrada. Va a haber que esto pensarlo con mucho cuidado. Y por analogía con otras disciplinas, nosotros, por ejemplo, algo tan simple y tan evidente como la luz, que todos sabemos lo que es la luz, todo el mundo tiene una vivencia de lo que es la luz, y sin embargo, a lo largo de la historia, cuando la gente intentaba explicar cómo funciona la luz, que es un poco lo que estamos intentando hacer nosotros, siempre se daban una serie de explicaciones que ahora sabemos que no tenían nada que ver con la realidad y para que además, incluso para algunas, se inventaban términos y conceptos y palabras que tampoco existen, como el éter, ¿vale? Y hasta que Maxwell, en 1873, publica las ecuaciones de Maxwell que definen la electrodinámica clásica, no se entiende por fin cómo funciona la luz. Y luego incluso después Einstein encuentra una formulación más complicada todavía de la luz. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues las ecuaciones de Maxwell, que esto es la definición de la luz desde el punto de vista de la física, resulta que allí no sale para nada ni el aire, ni el éter, ni la luz. Estos son 4 ecuaciones que relacionan entre sí las oscilaciones entre un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Vale? Entonces, esto es lo que define la luz. Y nosotros, después de varios años trabajando en esto de intentar entender, no específicamente la creatividad, sino la creatividad literaria, llegamos a la conclusión de que es muy probable que cuando por fin entendamos esto, ni salga la creatividad, ni salgan tantas otras cosas, sino que habremos conseguido modelar pequeños fenómenos, porque cada una de estas cosas, Maxwell es el que las unifica, pero esto es el esfuerzo de muchos años, de muchos científicos, intentando entender el campo magnético, intentando entender el campo eléctrico, intentando entender la refracción, intentando entender la interferencia, y por fin esto es lo que nos da el conocimiento de cómo funciona eso que llamamos la luz. Entonces, lo que nosotros pensamos es que para entender la creatividad literaria lo que tenemos que hacer es no perder mucho tiempo pensando en grandes palabras y grandes definiciones y ver si podemos hacer las cosas pequeñitas, y cuando tengamos las cosas pequeñitas y empecemos a ver cómo encajan unas con otras, igual en algún momento llegamos a poder decir que hemos entendido la creatividad literaria. Entonces eso es lo que hacemos. Y quería contarles 3 ejemplos de estas cosas pequeñitas que hemos identificado que se podían hacer y que las hemos hecho y que funcionan. ¿Vale? Por ejemplo, más cerca de la poesía, ¿no? Pues una cosa es cómo la gente encadena las palabras unas con otras y qué tiene que tener una secuencia de palabras para que nos parezca
que tiene sentido. Y el tema de cuándo un verso es un verso. Y resulta que muchas de estas cosas tienen modelos matemáticos muy fáciles. Por ejemplo, Luis quería tirarse por la, y ahí falta una palabra. ¿Qué palabra falta? Pues hay distintas opciones, y no hay solo una, pero hay muchas que claramente no. Y entonces, por la ventana, por la escalera, por la cuesta, podría funcionar. Si aceptamos que a lo mejor después viene otra palabra, entonces se abren más posibilidades, porque podemos poner un adjetivo y ya luego vendrá otra cosa. Hay alguna cosa que podría encajar, pero ya nos empieza a costar un poco más, y hay otras que claramente no. ¿Vale? Entonces eso se pueden construir modelos matemáticos, contando la frecuencia con la que aparecen las palabras unas detrás de otras, en un corpus suficientemente amplio. Esto es lo que utilizan ¿cómo se llama eso? La consulta predictiva, esa de Google, el autocompletar de Google, que cuando pones dos palabras te va poniendo la tercera y eso. Hay unas fórmulas matemáticas que se pueden aplicar aquí y lo bueno es que se puede utilizar al revés. Pues si yo tengo tres palabras, puedo saber posibles continuaciones. Y con eso pues, se puede generar texto. No es el texto más inteligente, pero jugamos con una ventaja. Hoy me he dado cuenta, yo normalmente estas cosas, este es el punto en el que yo empiezo a pensar, uy, ahora van a pensar que esto es una tontería y que es un horror. Pero me he dado cuenta que llevamos 2 días aquí que la gente nos dice, ¡ay, la gran tragedia es que los niños no tienen miedo y no tienen vergüenza y no tienen miedo al error y entonces son muy creativos! Pues esto no tiene miedo al error en absoluto. ¿Vale? ¿Tenemos que volver a ser niños? ¡Buah! Aquí estamos. Bueno, entonces, la otra parte, la parte formal de contar sílabas y demás, pues está recogida en tratados y estos son unas reglas y las computadoras se les da fenomenal, les dan las reglas y las aplican y pues tenemos aplicaciones como esta. Ahí hay un botón y tú das al botón y sale aquí un poema y allí te explica por qué considera que eso es un poema. Los poemas son, bueno, ya lo ven. Pero es importante, hay una cuestión importante aquí, esto no es, aunque a veces lo llamamos así por la cosa del marketing y demás, pero esto no pretende ser un poeta, no hemos dicho cómo lo hace un poeta, vamos a hacerlo, no, esto es un modelo computacional de la tarea de versificar, ¿vale? No hay un mensaje, no hay una experiencia detrás, no estamos intentando conmover a nadie, estamos intentando conseguir algo métricamente correcto. Lo demás no se ha hecho, pero a lo mejor en esa tarea que decíamos de yo mando la consulta y el automatismo me devuelve una lista de estas, porque esto también tiene esa ventaja. Tú das al botón y cada vez que das al botón sale uno nuevo y son todos distintos, ¿no? Pero la función de evaluación nos la reservamos nosotros. O la capacidad de revisarlo. Me gusta la idea, pero está mal escrito. Aquí voy a relacionarlo con lo que me pasó ayer y entonces ya me hago yo mi historia, ¿no? Dionisio Cañas es un poeta manchego y Carlos González Tardón es un psicólogo y entre los dos escribieron este libro. ¿Puede un computador escribir un poema de amor? Y me pidieron que les diera una colección de poemas para incluir en el libro, generados por ordenador, y yo se la di, pero yo les decía, mi programa puede escribir un poema, porque tiene modelos de cómo está hecho un poema, pero nunca podrá ser un poema de amor, porque mi programa no tiene un modelo matemático de cómo funciona el amor, que por otro lado creo que sería muy difícil de conseguir. Pero bueno, ellos escribieron su libro y aquí están. A veces la gente me pregunta, ¿y su poeta automático es mejor poeta que usted? Y digo, pues mi padre cree que no, pero él es un poeta publicado y yo no. Sin embargo, es una versión un poco más avanzada del programa y esto lo presentamos en un
en el Festival Poetas en Matadero el año pasado, y este sí que era un poema que estaba generado pidiéndole básicamente al programa había que darle una descripción de la situación de la que querías que hablara. Y yo lo que hice fue, está construido a partir de una serie de palabras que eran todas palabras relacionadas al Festival de Poesía y al poeta automático y el ordenador y demás. Y bueno, pues ahí lo ven. Estamos intentando modelar esto como lo hacen las personas. Y empezamos a modelar la manera en que empiezan las personas. Y no estamos todavía en el punto ese de que nos descontaban ayer, de he desarrollado una función de evaluación, sé que lo que estoy haciendo no es suficientemente bueno, entonces prefiero no enseñárselo a nadie. Estamos todavía en esto lo hago yo, esta es la creación subjetiva, aquella que hablábamos. El programa considera que esto está muy bien y lo cuenta. Habría que añadirle por encima otras cosas si se quiere de verdad un poeta automático o utilizarlo como fuente para... Luego volvemos sobre este punto al final para hablar de hasta qué punto esto puede ser útil para alguien. Contar historias. Contar historias también es una habilidad que tenemos las personas. Todos vamos registrando lo que nos pasa durante todo el día y al llegar a casa nos encontramos con la familia y a veces les contamos lo que nos ha pasado durante el día, pero no les contamos todo. Y lo que les contamos, primero hay una selección muy clara de esto no te lo voy a contar, esto no te lo voy a contar, esto te lo voy a contar, y luego te cuento esto y esto porque he encontrado una relación de esto con otra cosa que ya te conté, o porque esto que me pasó por la mañana lo he relacionado con una cosa que me pasó por la tarde, o con algo que nos pasó la semana pasada. Y hay eso es una tarea compleja de la que no hay modelos computacionales, pero que a lo mejor podría tener su utilidad. ¿Cómo funciona esto? La realidad es muy compleja. Por ejemplo, esto es la batalla de Waterloo, ¿no? Un montón de tropas austríacas, francesas, inglesas, todas luchando en un área de no sé cuántos kilómetros cuadrados. ¿Cómo se cuenta la batalla de Waterloo? Si tienes que contar la historia. Pues tenemos los mapas, sabemos dónde estaban, sabemos cómo se movieron. Pero eso es suficiente. Cuando nosotros lo queremos contar, no lo contamos así. Y de hecho, tenemos aquí un montón de ejemplos de gente que contó la batalla de Waterloo. Y cuando nosotros nos queremos contar este tipo de cosas, lo que hacemos es, normalmente se elige un personaje y cuentas lo que ve un personaje. Y si necesitas contar algo que ocurre donde no está ese personaje, te buscas otro personaje que sí que está donde esté ocurriendo lo que querías contar. Y eso es un algoritmo que nosotros se nos ocurrió, que es parecido a cómo se generan las cuerdas de cáñamo. El cáñamo es un montón de fibras todas mezcladas así, y hay que peinarlas para elegir unas cuantas, ordenarlas sobre un uso y hilarlas y juntarlas todas en una única cuerda. Y esto era nuestra analogía de cómo funciona esto. Y lo que no tenemos es ninguna fuente de datos de mucha gente haciendo muchas cosas y todo lo que han hecho todos. Pero decidimos que para ver si entendíamos cómo funcionaba esto nos podía servir el ajedrez. Todas las piezas, todas se están moviendo y queremos contar una historia. Entonces, bueno, hay un montón de partidas descritas en notación algebraica, en Internet, tenemos ahí esto. Lo primero, buscar nuestros personajes, identificar cómo ve todo lo que ha ocurrido en esta partida cada uno de los personajes, cada una de las piezas. Y no ve todo, ve solo 3 o 4 cuadrados alrededor, y los que están allí cerca. Y los que están demasiado lejos ya no los ve, porque así reproducimos un poco la manera en que nosotros percibimos el mundo. De todos esos, tenemos que elegir quiénes van a ser nuestros protagonistas. Y para esos protagonistas, para cada uno, tenemos cómo ha visto todo lo que ha ocurrido. Y lo que pasa es que en el mismo tiempo están cada uno en un extremo del tablero viendo cosas distintas. Y ahora, si queremos hacer una historia, esto hay que trenzarlo.
Y juntarlo en una sola historia, pero cuando se juntan, fenomenal, ya pueden seguir juntas, pero el resto del tiempo, ¿qué hacemos? Pues lo que hacen todas las series de televisión, empiezas con uno un ratito, luego te vas al otro, luego vuelves, luego te vas otra vez, luego vuelves. Entonces, generamos un programa que hace esto, y a partir de la partida es capaz, esto que ven aquí es la historia de cómo la reina negra se encuentra con la reina blanca. Y se la come. ¿Vale? Entonces, lo curioso de esto es que, aunque parece trivial, y aunque eso a nadie le impresiona mucho porque no es muy interesante como historia ni nada, pero la mecánica de cómo, todo lo que le ha pasado a todas las piezas que están aquí se convierte en una historia, no estaba resuelta y ahora sí. Y esto les puede parecer un juego, pero en el fondo, ahora mismo que, digamos, Donald Trump sabe exactamente por nuestros teléfonos móviles dónde estamos todos en todos los momentos del día, pues hay una aplicación oscura de todo esto, que sería, teniendo el registro de dónde han estado todos ustedes, los móviles de todos ustedes durante todo el día de hoy, se pueden contar un montón de historias automáticamente de lo que ha pasado aquí en Tenerife hoy. Bueno, y una más, que es otro aspecto que también tenemos identificado, que más o menos hay unas reglas y que se puede seguir, es construir un argumento, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a el esquema clásico de una historia, y hay un principio, y luego hay un bueno, hay un malo, suele haber una chica y a lo mejor un competidor, y se enfrentan, se pelean, y sabemos más o menos cómo va a terminar, desde el momento en que empieza. Y también sabemos cuándo todavía no puede terminar, porque está sin resolver lo de que hemos dejado a la chica encerrada en el piso y no se puede acabar la historia hasta que no sepamos qué le pasó a la chica, ¿no? Pues ese tipo de mecánicas también se puede modelar. Lo que hicimos nosotros, empezamos, este señor es Afanasiev, hizo un gran corpus de cuentos populares rusos, y este señor era Vladimir Prop, que era un formalista ruso, y se molestó para estos cuentos intentar entender qué es lo que tenían todos en común, y llega a la conclusión de que hay una única secuencia de las funciones que cumplen los personajes, y que todos los cuentos rusos se pueden representar como un extracto de esa secuencia. Y nosotros dijimos, venga, esto es un modelo, nos sirve. Y efectivamente hicimos un programa que generaba cuentos rusos. Y generaba cuentos rusos que parecían cuentos rusos, ¿vale? Y, bueno, se ha hecho bastante teoría sobre por qué, pero bueno, suele haber un héroe, un malo que hace algo muy malo, el héroe sale a enfrentarse al malo y al final gana y el héroe le dan un premio, que suele ser casarse con la princesa. Pero bueno, como siempre, empezamos con este problema porque era fácil y era pequeñito, y estábamos presentándolo en un congreso en Queen Mary, en Londres. Allí se ve ahí en la mesa, está mi colaborador Carlos, y teníamos ahí en el portátil funcionando el sistema, y aparecieron estos señores. Y estos señores, esta chica de aquí que está midiendo la luz, es Kat Gale, trabaja en una productora de televisión, y se había propuesto rodar un documental sobre el primer musical generado por ordenador. Y este que está aquí es Ben, que es compositor, y el que está detrás es Nathan, que era el libretista. Y esa cara que tengo yo ahí es que ese es el momento que me están diciendo, porque me habían dicho, ¿y esto crea cuentos rusos? Sí, miren, fíjese, cuentos rusos. ¿Y se podría adaptar para hacer argumentos para un musical? Yo, sí, claro. Y dice, vale, lo queremos para septiembre. Y esa es mi cara de ahí. Porque esto era en abril. Pero entonces se me ocurrió, vi la salida fácil, y digo, no, pues a ver, esto lo hemos podido hacer porque teníamos un corpus de cuentos rusos analizados formalmente, y claro,
esto lo podríamos hacer si tuviéramos un corpus de musicales. Dice, sin problema, yo te lo consigo. Digo, bueno, a ver, esto sería material para hacer una tesis doctoral, 4 o 5 años, buscando, anotando, no, para la semana que viene. Digo, no se puede hacer. Dice, sí, no te fías del poder de la televisión. Yo pongo un anuncio mañana en los periódicos de Londres, necesito voluntarios para anotar musicales para salir y que van a salir en un programa de la televisión y mañana tienes 200 anotados. Y efectivamente. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Pues Wingspan quería hacer un musical, quería un programa que generara un musical. Y esto, yo no lo sabía, pero a ver si les recuerda algo todo esto. Entonces, no había nadie en el mundo que estuviera haciendo modelos computacionales de cómo se hace un musical. Pero empezaron a buscar y sí que había gente trabajando en aprendizaje máquina aplicado a musicales, gente trabajando en herramientas que generaban ideas para alimentar agencias de publicidad, nosotros que trabajábamos en cómo generar argumentos para historias de un tipo concreto, había gente en Durham y en los laboratorios de Sony de París trabajando en generar música y había gente en Queen Mary trabajando para generar texto. Un montón de sistemas generativos que generaban pequeñas piezas que luego había que juntar. Y entonces Wingspan contrata a Ben y Nathan que les contratan con el compromiso de tenéis que montar un musical con las piezas que generan todos estos sistemas. Y luego además pues, financian todo el equipo que puso en escena el musical. Y el musical, bueno, esto es la lista de musicales que generaron el equipo de la Universidad de Cambridge, que los dividían entre los que habían sido éxitos de crítica, éxitos de público, los que habían fracasado. Y de aquí extrajeron un montón de reglas que había que cumplir. Por ejemplo, se tenía que morir alguien al final del primer acto, tenían que ser un poco en época contemporánea y, bueno, un montón de cosas. Y ahora volvemos sobre esto porque afecta un poco al resultado final. Esto es la herramienta que preparamos para la anotación de todos los musicales y que nos usaron para anotar lo que teníamos que anotar. Una de las cosas que anotábamos eran las emociones que van sintiendo los personajes en cada momento, porque eso determina mucho si está funcionando bien o no, si suben y bajan las emociones, parece que funciona bien. Esto es el Rey León, me parece, la anotación del argumento del Rey León. Aquí está un poco las cosas que pasan y las emociones, las distintas emociones, cómo suben y bajan en cada escena. Y bueno, en julio, en abril es cuando nos lo propusieron, en julio tuvimos esta reunión en Madrid y ayer estaba yo enseñando a Ben y Nathan, obsérvese la cara de escepticismo de Ben, que es el músico. Y esto es lo que yo les había dado. Ellos podían elegir algunos de estos elementos, los arrastraban allí. A ver, eso creo que está aquí. Los arrastran allí, das al botón de generar y el sistema genera un argumento completo encadenando todas estas cosas con un malo, un bueno, unos personajes, un final, en fin, estas cosas. Y cuando les enseñé esto, me dijeron, no, esto no nos gusta, porque puede parecer que lo que sale porque lo elegimos nosotros y no nos gusta. Y bueno, pues nada, si no pone nada y das al botón, el sistema genera lo que quieras. Vale, pues con eso lo hacemos. Bueno, y se estrenó en febrero de 2016 en el Arts Theatre de Londres, está en el West End, es donde se estrenó Esperando a Godot, es un clásico de estos de allí. Estuvo en cartel 2 semanas, fue a verlo la gente y bueno, recibimos críticas bastante razonables. Y salimos mucho en todos los periódicos. Lo que a mí me resultó muy curioso, y esto es lo que les he dicho antes que les iba a contar, la crítica que más me gustó de todas ellas era uno que nos decía: ¡qué gran oportunidad perdida! Algo que podía haber sido tan futurista y tiene los mismos problemas que todos los musicales de siempre.
Y entonces ahí yo entendí que claro, que en esto de esa cosa que venimos mencionando, ¿no? De la novedad y el valor, ¿no? De la novedad y la eficacia, ¿no? Pues nosotros, como nosotros hicimos esto aprendiendo de los musicales que habían tenido éxito, pues hemos conseguido un musical quizá más eficaz que nuevo, ¿no? Y a lo mejor para que hubiera sido efectivamente, como decía este señor, y yo creo que tenía razón, para que hubiese sido más creativo, a lo mejor teníamos que habernos preocupado menos de que se pareciera mucho a los que habían funcionado y hacer otra cosa. Pero también teníamos ahí, estos señores invertían dinero y tenían que recuperar la inversión, o sea que, y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando estas cosas se hacen por dinero, pues no necesariamente son muy creativas, ¿no? Bueno, y yo creo que ya aquí entramos ya en la recta final y ahora, y todo esto, ¿cómo puede afectar a la gente? ¿Va a servir para algo? Y ahí me gustaría a mí hacer un inciso, porque yo, claro, normalmente tengo que justificarme y explicar por qué hago esto. Siempre me preguntan lo mismo, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Y la respuesta de verdad es que a mí en el fondo no me importa mucho, porque yo lo hago porque yo disfruto haciéndolo y porque me interesa entender, pero sí que me parece que de varios de estos procesos hemos aprendido cómo se cuentan las historias, hemos aprendido de verdad qué relación hay entre lo que estamos percibiendo y lo que luego contamos en una historia y por qué ponemos en la historia lo que ponemos en la historia y no lo que dejamos fuera, ¿no? Por ejemplo. Pero me dicen, siempre que me entrevista la prensa, me dicen, entonces las próximas novelas ya van a ser todas hechas por ordenador. Y yo creo que no, pero eso no quiere decir que esto no vaya a tener un impacto en la industria. Y les pongo dos ejemplos, primero, insisto otra vez, primera de mis conclusiones, no vamos a hacer robots que conquisten el mundo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es más bien herramientas que capturen parte del proceso creativo o no. Pueden ser partes no creativas del proceso también. De hecho, es más fácil hacerlas que son más mecánicas y menos creativas, para ayudar a la gente en sus procesos creativos. Pero, por ejemplo, en el mundo del cine, ahora ya, a día de hoy, es casi impensable que se haga una película que no tenga algún tipo de efecto generado por ordenador, ¿no? Pues, ¿ya todas las películas van a ser hechas por ordenador? No. Pero, pues hay cosas que antes no se podían hacer y que ahora sí que se pueden hacer porque se hacen generadas por ordenador, ¿eh? O, por ejemplo, en el mundo de la moda, ya casi nada de lo que vemos publicado, las fotografías que vemos publicadas, se publican sin algún tipo de retoque, de quito una arruga, pongo algo más delgadito los muslos o lo que sea. Entonces esto sí que puede ocurrir, que estas herramientas en algún momento se empiecen a incorporar en los flujos de trabajo de la industria y que empiecen a ayudar a la gente que trabaja en la industria, no a quitarles el trabajo. Pero yo creo que el impacto más importante no es este. El impacto más importante va a ser más bien el equivalente a este. Entonces, resulta que toda la gente, el 68% de la gente que se hace un selfie, antes de subirla a las redes sociales la retoca un poquito. ¿Por qué? Porque las herramientas de retoque digital ya están a disposición de todo el mundo. Ya no ves solo el experto de la revista de fotografía que puede retocar las fotos. Cualquiera puede retocarse su foto, ¿eh? Entonces yo creo que aquí es donde sí que puede haber un impacto mucho más grande, de que de pronto muchísima gente que jamás se hubiese planteado escribir un soneto, de pronto, oye, mira, yo con esto no competimos con los sonetos que habrá en las antologías de dentro de 100 años, pero a lo mejor el que quiera para el cumpleaños de su novia hacerle un soneto, ese a lo mejor sí que le interesa esto, ¿vale? Y ya finalmente en un territorio mucho más abstracto, que tiene que ver con
a lo que se aspira con esto y un gran error conceptual que anda circulando también mucho en la prensa y demás, ¿no? Que es esto de que la gran demostración de que estos programas están teniendo éxito es que pasan la prueba de Turing y que hacen poesía que es indistinguible de la que hacen las personas. Y yo creo que eso es un error. Es un error por la misma razón que, a ver, si nos empeñáramos en aplicar un criterio parecido aquí, pues aquello no sería un buen resultado de intentar volar porque no tiene plumas. Porque es claramente distinguible de los pájaros. Estos animales inspiraron la idea de que queríamos intentar que las personas volaran, pero en algún momento descubrimos que para que las personas volaran era mejor sin plumas. ¿Vale? Y si lo haces sin plumas, entonces puedes llevar a 200 personas al otro lado del Atlántico en 11 horas que jamás habrías conseguido con plumas. ¿Vale? Y entonces aquí, pues también hay que tener... Lo que pretendemos nosotros no es hacer poesía que no se distinga de la que hacen las personas, queremos poesía que se distinga de la que hacen las personas para que nos aporte algo, para que sea otra cosa, para que estemos avanzando, para que sea creativa, porque si no, no lo es. Y entonces, pues eso, a veces la gente se confunde mucho y dice, pero es que se nota que lo ha hecho una máquina. Pues hombre... lo que decía José Antonio, del caricaturista, ¿no? Evidentemente, hay una parte que tienes que respetar, tiene que reconocerse al individuo que quieres caricaturizar, y hay otra distinta, que es que se tiene que notar que lo has hecho tú. Los poetas, cualquier poeta que le digas, cualquier artista en general, que le digas que es un imitador, se va a ofender. Entonces no podemos aplicar la prueba de Turing, que él lo llamaba el juego de la imitación. Eso no se puede aplicar aquí. ¿Vale? Tenemos que intentar ir más allá y ahí es donde creo que puede aportar cosas positivas. Y ya, pues aquí ya mis agradecimientos oficiales a todos y muchas gracias.